Buenas noches. Dios les bendiga. En la tarde tuvimos la primera sesión del CLF, el Congreso de Líderes Cristianos, que pude ver que mientras tantos que compartían la palabra de Dios, la misma palabra tiene el poder para bendecir a nosotros, transformar nuestro corazón. Entonces pude ver muchas bendiciones de Dios. Espero que esta noche también Dios nos bendiga. Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Para los que no tienen la Biblia, que estará proyectando el texto, San Juan, capítulo 8, desde el versículo 1 al 11 voy a leer. Si lo tienen, voy a leer. Y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Más de esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Di yo te condeno y vete, no peques más. Hasta el versículo 11 en estos. Por la gracia de Dios, cuando yo era muy joven, un joven adolescente de 16 años de edad, pude oír el Evangelio de la salvación. Por primera vez, de una manera correcta, pude conocer al Señor Jesucristo a través de la Biblia y pude creer en su obra redentora, confiando en ella. Pude recibir el perdón de los pecados de mi corazón y pude confesar que el Señor Jesucristo es el Señor de mi vida, el Señor de mi alma. La salvación llegó a mi persona de una manera, siempre yo de esta manera expreso, accidentalmente, porque no fue de mi intención, sino el Señor me buscó, me dio su gracia. Cuando entendí el Evangelio, que Cristo realmente murió por mis pecados. Anteriormente también sí lo había oído, lo había leído en los libros. Pero ¿qué pasa? Tal vez yo estuve distraídos o desinteresados. Nunca pude relacionarme con aquella frase donde decía: según el cristianismo, Jesucristo es el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, los que creen en Él recibe el perdón de los pecados, Dios le da vida eterna. Aunque he leído muchas veces que esta frase, pero para mí, como digo, solamente llegaba hasta mi cerebro, a mi oído, solo una ciencia más, un conocimiento más. Así fue, pero nunca pude relacionar mi persona con la obra redentora del Señor Jesucristo. O sea, según el término bíblico, mis ojos estaban cegados, mis ojos estaban vendados. Por más que leía, no entendía. Para mí, ¿qué significa? Pero al momento que yo entendí el Evangelio, cuando un predicador
tuvo mucha paciencia conmigo, cerca de 2 horas y media, me explicó la obra del Señor Jesucristo cuando me compartió Hebreos capítulo 9, versículo 12. No por sangre del toro, ni por sangre del macho cabríos, sino por su propia sangre entró al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Me explicó, para ti, ¿qué es eterna redención? Amigo, el mundo tuyo, en la vida, supongamos 70 años o 80 años, vamos a rayar. Si tu vida fuera de este punto a este punto, es tu mundo. Mientras tanto que tú vives en el mundo tuyo, tú tienes 3 conceptos: el pasado, el presente, el futuro. Pero tu pasado, tu presente, tu futuro están incluidos en tu mundo. Es tu vida, tal vez 70 años, 80 años. Pero fíjate, habiendo obtenido eterna redención, entró una sola vez para siempre. Aquí dice que el Señor es Cristo, no con la sangre del macho cabrío, ni siquiera con la sangre de alguna otra ofrenda, sino con su propia sangre. Entró al lugar santísimo del cielo cuando Él murió y resucitó, habiendo obtenido eterna redención. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Entonces, ante la eterna redención, ¿qué significa tu vida? 70 años, 80 años. ¿Qué significa tu mundo? Entonces Él ahí rayó una raya muy larga. Si este punto, si fuera la eternidad. Ante esta línea que es la eternidad, toda tu vida, ¿cuántos centímetros de raya serías? Ni siquiera un puntito. Ahí entonces yo pude creer, entonces Jesucristo realmente murió por el pecado del mundo. Entonces, toda mi vida y todas las culpas mías, mis pecados, todo está incluido en su obra. Él me limpió, llegó en mi corazón la purificación del corazón. Estoy limpio, ya no tengo más pecado. El mundo, por más que no me condene, no me comprenda, no hay pecado porque Cristo me redimió. Acepté al Señor Jesucristo. Al momento de entender el Evangelio, en mi mente que me vino aquel contexto que tantas veces había leído en diferentes materias de mi escuela sobre el cristianismo. Según el cristianismo, Jesús Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por el pecado del mundo se ofrece a sí mismo. Todos los que creen en Él reciben el perdón de los pecados y obtener la vida eterna. Como una luz, como el foco se prende. Una luz se prendió en mi corazón. Entonces, ¿realmente Él murió por mi pecado? Yo anteriormente muchas veces había leído, había oído, pero ¿qué pasa? Porque nunca pude relacionarme con su obra. O sea, experimenté el recibir la salvación. Aceptar al Señor Jesucristo personalmente, estando bien conscientes, personalmente aceptar su obra redentora, aceptar como el Señor de mi alma. Ahí yo pude recibir la salvación. Después que yo recibí la salvación, por más que nunca yo haya visto la venida del Espíritu Santo, solo acepté el Evangelio, creí el Evangelio, pero el don del Espíritu Santo, de la promesa que está dentro del Evangelio, entró a mi corazón, empezó a contagiarme mi corazón con el corazón del Cristo. Me daba ganas de irme a la iglesia, estar en los cultos. Anteriormente irme a la iglesia era algo muy aburrido, nunca me gustó, pero quería irme a la iglesia en la hora de alabar al Señor. Cada letra de cada alabanza me contagiaba, me hacía pensar, a veces sin querer me hacía lagrimear. De verdad Cristo murió por mis pecados.
En la hora de testimonial, al oír los testimonios, aunque somos diferentes, aunque somos mismo coreano en aquel tiempo del Corea del Sur, somos de diferente nivel académico, nivel cultural, de diferente nivel de la sociedad, pero yo podía identificarme con ellos. Teníamos un punto común, que Cristo, aceptar que Cristo es nuestro Señor, murió por nuestros pecados. Entonces me identificaba con ellos como una familia. Entonces yo que prefería quedarme en la iglesia que quedar con mi familia de la carne y de sangre. Después de haber recibido la salvación, para mí, la hora que yo meditaba en la palabra de Dios, cada vez que cuando había algún seminario, prefería sentarme en la primera hilera para poder escuchar y decir más cerca del expositor todo lo que comparte, comprobar con la Biblia abierta. ¿Realmente la Biblia dice así o no? Entonces, comprobando todo lo que dice, especialmente sobre la salvación, mi gozo empezó a crecer. Mi convicción, mi certeza como cristiano salvo, el perdón del pecado, el nacer de nuevo, empezó a crecer en gran manera. ¿Y qué pasó? Nunca pensé en ser pastor. Eso, como digo, en mi diccionario de vida nunca existió. Entonces en mi corazón empieza a llegar un sentir. ¿Qué te parece que tú seas un predicador? ¿Qué te parece que te dedique a la palabra de Dios? Algo que en mi mente nunca había existido. Empezó a dirigirme. Esa tarde también estuve con algunos compañeros pastores, aunque somos de diferente nacionalidad, diferente denominación, no importa, en Cristo Jesús, conversando con ellos. Yo siempre al final de mi conversación, yo dije, ¿sabe qué? ¿Por qué yo vine a España? Nosotros no hemos venido para hacer nuestra congregación, nuestra iglesia, sino hemos venido a la España para exponer la preciosa obra del Señor Jesucristo, para que la gente que viva aquí condenada, confundida, que oiga el Santo Evangelio, pueda recibir la salvación. Es la única razón, el único propósito nuestros. Entonces, en mi corazón tengo un anhelo. Si pudiera, quisiera convertirme en una máquina. Claro, yo no soy mecánico, soy orgánico. Pero a veces he pensado, Señor, si pudiera, yo quisiera convertirme en una máquina de predicaciones. Quisiera estar preparado. Quisiera estar listo para que cuando sea, donde sea, qué cantidad de personas, sea quienes están delante de mi persona, con una sola misma calidad, para poder presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero ya que no soy una máquina, si no soy un orgánico, aún no puedo tener ese nivel, pero si pudiera convertirme en una máquina de predicar, quisiera, para poder exponer la preciosa obra del Señor Jesucristo, para que la gente reciba la salvación. Después que yo recibí la salvación en mi corazón, y muchas veces pude experimentar un sentir que antes de conocer al Cristo nunca yo había sentido, que estaba conmigo, sentirme gran dolor al ver las almas que no son salvas. Yo, siendo pastor, desde hace como un poco más de 20 años llegué a Sudamérica como misionero de nuestra misión. Ni siquiera abecedario del castellano yo sabía español. Desde el abecedario tuve que aprender. Pero ¿qué pasa? Cada vez que estudiaba el libro del español, he visto algunas fotos
de algún edificio, algunas ciudades de España. Llegué a la España. Hoy me enteré que en el tiempo de la reforma no llegó a la España. Por primera vez me enteré hoy. Aunque toda la Europa en el tiempo de la reforma estaba involucrada, la reforma no llegó a la España, sino hace 50 años. Entonces esto me deja muy pensativo. Entonces miles de años, cientos de años, la mayoría de españoles, sin poder ver la verdadera luz del Santo Evangelio, engañados, oprimidos y perdieron. Entonces esta situación me alerta, llama mi atención. ¿Y qué pasa? Siento, como digo, un dolor en mi corazón al pensar en los españoles. Señor, ten misericordia de las Españas. Ten misericordia de los españoles. Hasta en el tiempo de la reforma, que aunque toda la Europa estaba involucrada, menos España, la luz del Evangelio con fuerza no pudo alcanzar a la España. Señor, que ten misericordia de España y sentir que el corazón arde en mi corazón. Ese sentir antes de recibir la salvación nunca hubo en mi persona. Estoy muy seguro, este sentir no es el mío. Es el sentir del Espíritu Santo, es un sentir del Señor Jesucristo. Amén. Esta noche yo he leído San Juan capítulo 8. Creo que la historia de mujer adúltera, San Juan capítulo 8, del versículo 1 hasta el 11, son 11 versículos, pero es una historia realmente muy, muy hermosa y además dramática. De un extremo al otro extremo, una mujer que estaba a punto de ser ejecutada, irremisiblemente. De un extremo a punto de caerse al infierno, hacia la salvación ser trasladada. Pero este capítulo nos explica qué ha hecho la mujer adúltera para que fuera trasladada desde la puerta del infierno hacia el reino de Dios. Según el cristianismo moderno, yo lo denomino de esta manera, porque el cristianismo, cuando nosotros muchas veces hablamos del cristianismo moderno, eso no es el mismo cristianismo de la Biblia. Bastante mezclados, bastante influenciados por alguna opinión, por la doctrina humana. Muchas veces no compartimos el evangelio de la Biblia, sino el evangelio de mi denominación, el evangelio de mi iglesia. Eso no es el mismo evangelio de la Biblia. No importa que cuál sea tu denominación, bautista, metodista, pero el evangelio tiene que ser un solo mismo evangelio de la Biblia, comprobado y probado por la Santa Biblia. Amén. Eso es muy importante. Entonces aquí nosotros podemos ver la mujer adúltera. Una mujer que está en esta situación, psicológicamente no tiene cabeza, no tiene tiempo para razonar profundamente, porque en el acto mismo de adulterio fue sorprendida. La muerte está a la puerta. Entonces ella emocionalmente totalmente ida por el miedo. No tiene calma para poder razonar suficientemente, ni para arrepentirse, tampoco confesar algunos pecados que en su vida había cometido. Solo asustada. El miedo se apoderó de ella. Nada pudo hacer. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11, no podemos encontrar ningún versículo donde dice ella se arrepintió, lagrimeó, confesó su pecado. Lo único que dice, estaba ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo finaliza?
dicho te condeno. Entonces los fieles servidores, seguidores de Moisés, el legalismo condena a una mujer. Moisés nos mandó. En la sociedad Israel, el nombre de Moisés es un nombre absoluto. Ante este nombre, cualquier persona se humilla, cualquier opinión, cualquier idea se cae al piso. Moisés nos mandó, maestro, a tales mujeres apedrearlas. Yo puedo denominar, es una pelea, lucha entre Moisés contra Jesús, Jesús contra Moisés, el legalismo contra el evangelio contra el legalismo. ¿Y qué dice? Moisés nos mandó a tales mujeres apedrearla. Maestro, tú pues, ¿qué dices? Ya que nosotros no somos judíos, no sentimos lo que Jesús que haya sentido en su corazón. ¿Tú qué dices? Pero primero a él presentó un nombre absoluto, toda la sociedad lo respeta. Moisés nos mandó a tales mujeres apedrearla. La única opción, el único trato que le merece, la muerte. Tú pues, ¿qué dices? Lo que llama a mi atención, después de unos versículos más, la respuesta del Señor Jesucristo: dicho te condeno. Yo no te condeno. Moisés a quien condenó. Jesús: yo no condeno. Yo no estoy de acuerdo de Moisés. Yo no te condeno. Entonces, esta historia nos presenta la maravilla del Santo Evangelio. Hay una gran profundidad. Por eso esta historia, con la ayuda de Dios, quisiera seccionar por parte, porque se trata de muchos temas. De lo que esta noche yo quisiera compartir con ustedes del versículo 1 al versículo 3. Así quisiera seccionar. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Ustedes deben meditar cuando lee la Biblia, que no simplemente que lea como leyera una revista o un periódico. Tiene que prestar la atención. ¿Qué? Una mujer que vive en Jerusalén, siendo una judía, adúltero. Llama mi atención. ¿Dónde es Jerusalén? La capital de Israel, que es el centro de la adoración, el centro del legalismo. Es el centro de una nación dominada por el legalismo, por severo legalismo. Entonces ella, siendo una ciudadana de ciudad Jerusalén, adúltero. ¿Esto qué quiere decir a nosotros? El peso del legalismo, el peso de la ley, el peso del pecado, ¿cuál es más pesado? La fuerza del pecado, la fuerza del legalismo, ¿cuál es más fuerte? Lo que la Biblia quiere explicar a nosotros: la fuerza del pecado prevalece el poder, la fuerza de cualquier tipo de legalismo. Muchas personas piensan con el legalismo, con alguna severa ley,
puede transformar una nación. Puede, o sea, contra el cometer el pecado, puede hacer así piensa. No es cierto. Cuando yo estaba ministrando en la Misión Buena Nueva hasta el país Perú, en una tarde, en la hora de comer las comidas, conforme a mi rutina, estuve viendo el noticieros. Entonces, el noticiero internacional vi, es un reportaje, al principio me costó identificarlo porque no podía entender qué estaba sucediendo. Tal vez era un país musulmán del continente de África. Gran número de personas haciendo abortos. Se reunían en un parque, en una plaza. Luego hicieron una ronda muy grande en medio una pareja. No entendí de qué se trataba este acto. Luego llegaban muchos camiones cargadas de toneladas de piedra, estaban descargándose. Ahí yo puedo entender. Es una ejecución. Supongo que es una pareja que adulteraron. Entonces yo no pude entender el idioma de ellos. Además, la transmisión no estaba tan clara. No podía entender, solamente por gestos tuve que imaginar. Supuestamente un testigo se acercó a un hombre y una mujer con su dedo índice, le acusaba en voz alta. Y después la gente, sobre 2 personas desde la cabeza, colocaron costales, sacos. Luego empezaron a apedrear. Yo, por mi práctica de la lectura bíblica, tenía el conocimiento antiguamente cuando una persona adúltera, cómo lo ejecuta. Lo imaginaba, pero al ver el panorama era mucho más, muy fuerte, mucho más que lo que yo imaginaba. No era una piedra, supuestamente, realmente casi una roca, una piedra muy grande. Por turno se acercaba con toda su fuerza, desde la cabeza golpeaba. Llamó mi atención. Qué horribles. El hombre tenía suerte, porque después de unas cuantas golpes con la piedra, su cuerpo se cayó. No se movía más, tal vez estaba desmayado, pero seguía amontonándose las piedras sobre sus cuerpos. Pero qué pobre mujer. Aunque le golpeaban, finalmente su cuerpo se cayó con su costal, pero cada golpe que le daba, su cuerpo temblaba del dolor. Y luego alguna parte del saco empezó a reventarse, que el saco empezó a mancharse de sangre. Una imagen muy fuerte. Vamos a pensar. El legalismo realmente contra el cometer el pecado, ¿puede eliminar el cometer el pecado? Algún sistema levantados por los humanos, algunas leyes penales que los gobiernos, los humanos crearon, que hicieron, ¿realmente servirán para terminar el pecado? La Biblia, ¿qué explica a nosotros? Versículo 3. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Nosotros, yo creo que en la España también estaría sucediendo la misma situación. Muchos educadores con gran gemido decir, es un problema. Ya no sabemos más educar a nuestros jóvenes. Ya no sabemos más cómo ayudar a nuestros jóvenes, que son futuros de nuestra nación. Ya no sabemos más qué meter a ellos, qué aplicar a ellos para transformarlos. Entonces el sistema de educación actual de alguna manera está haciendo un tipo de declaración.
del fracaso. No podemos más. La Biblia, ¿qué explica a nosotros? El legalismo, alguna ley de letra contra el cometer el pecado, totalmente es inútil. ¿Por qué razón? La fuerza del pecado prevalece a la voluntad humana. Vamos a buscar el libro del Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 al 29. Deuteronomio capítulo 22, del versículo 22 al 29, donde la ley de Moisés habla del adulterio. Un poco vamos a estudiar. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará el mal de Israel. Ya la Biblia maneja un poco diferente el concepto del adulterio y la fornicación. El adulterio únicamente se puede aplicar en el caso que uno está casado o está casada. Aparte del matrimonio con otra pareja, con otra persona, acostarse es adulterio. Y Dios que dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también así, quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostaré con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así en este caso. ¿Y por qué en este caso perdona a la mujer? Porque en un campo, aunque levanta voces, no hay quien ampare. Versículo 27, 29, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrás despedir en todos sus días. Y ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Aquí Dios habló bien claramente. Entonces esta mujer adúltera, siendo una judía, instruida por la ley de Moisés, y siendo una ciudadana de Ciudad Jerusalén, el centro de la adoración, ella totalmente estaba convencida, consciente de que si adultere le merece la muerte. Sin embargo, ella adulteró. Esto llama nuestra atención. Yo siendo pastor, uno de mis principales trabajos, atender a los hermanos que me sacan cita, quieren tener comunión, sabe que estoy traumado. Todos los hermanos que me sacan citas, llega un momento, es un punto común, cuando quiere confesar algo que le causa gran dolor, gran condenación en su corazón. Todos los días escucharlos, aunque son de diferentes caras, de diferentes cuerpos, diferentes lugares.
como digo, la raza humana. Entonces, me harta. A veces yo he pensado, Señor, ¿por qué no nos manda al infierno? Señor, ¿por qué no nos manda al infierno? Porque tú tienes misericordia de nosotros. Los seres humanos, aunque tienen su propia voluntad, pero la fuerza del pecado en nosotros prevalece a cualquier tipo del sistema, cualquier tipo de ley, algunas leyes penales, cualquier tipo de legalismo. Esto es lo que hoy la primera sección, que es sección de San Juan capítulo 8 enseña a nosotros. Si pudiéramos entrevistar a esta mujer, si pudiéramos, ella cómo nos contestaría, en realidad, yo nunca quise ser una mujer adúltera. Yo nunca quise ser una mujer adúltera. No quise caerme en adulterio. Cuando por primera vez, por error me caí, estuve muy arrepentida. No quise volver a hacerlos. Pero yo no pude. Lo quise, ya quise dejarlo, pero yo no pude. La Biblia que quiere enseñar a nosotros, el ser humano por nuestra naturaleza está destituido de la gloria de Dios. El ser humano está corrompido ante la gloria de Dios. Entonces, vamos a pensar si la fuerza del pecado prevalece a la ley. Cualquier tipo de legalismo, ¿para qué sirve la ley entonces? Si la fuerza del pecado realmente prevalece a nuestra propia voluntad, ¿para qué sirve la ley? Aquellos hombres que totalmente están vencidos, que no pueden prevalecer a la fuerza del pecado, darle una ley de letra, decirle hará, no hará, ¿para qué sirve? La Biblia nos explica bien claramente sobre el origen nuestros. Ustedes, algunos de son padres, crían sus hijos, ¿no? ¿Qué quieren de sus hijos? Aunque yo no fui tan recto en mi vida, pero quiere que mi hijo, mi hija no sea como yo, que no cometa el mismo error. Pero con el tiempo nuestros seres queridos, a quienes tanto amamos, empiezan a cometer diferentes errores, hasta caen en algunos pecados y causa gran dolor en mi corazón, se parte mi corazón. Pero ¿qué quiere decir a nosotros? Nosotros no podemos prevalecer a la fuerza del pecado. La Biblia nos explica sobre el pecado. Vamos a ver Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Según la explicación de la Biblia, el pecado entró en el mundo por un hombre. El mundo de la Biblia no es solamente el planeta de las tierras, sino el mundo humano. Desde cuando Adán cayó en pecado hasta que se muera el último hijo de Adán. Adán significa hombre. Entonces, ¿qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, inicio del mal, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron.
Aquí lo que dice la muerte, no solamente no se refiere a la muerte física, sino por el pecado que entró al mundo y por el pecado la muerte, la separación espiritual entre Dios y nosotros, llegó a nosotros. Según el concepto bíblico, todos los seres humanos son muertos para con Dios. ¿Qué quiere decir? Somos muertos, muertos a la justicia, muertos a la vida eterna, somos vivos a la injusticia, al pecado. Entonces, el libro de Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, también capítulo 3, versículo 1 al 6, nos explica muy bien el origen del pecado. Entonces, cuando nosotros compartimos el libro de Génesis capítulo 3, yo muy a menudo explico y pregunto a todos los que me escuchan, ¿usted puede ubicar en el libro del Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, en qué versículo el pecado ingresó al mundo? Según el libro del Génesis capítulo 3, ¿qué es el pecado? Génesis capítulo 3 nos explica el concepto del pecado bíblico. Para usted, ¿en qué momento el pecado ingresó en el corazón del hombre? ¿Qué es el pecado? Si alguna persona diría el hecho que Adán y Eva comieron el fruto prohibido, la Biblia realmente lo comprueba, está de acuerdo. El hecho que Adán y Eva comieron el fruto prohibido es el mismo pecado de la Biblia. ¿La Biblia lo comprueba? No lo comprueba. Según la Santa Biblia, el pecado que tú has dejado a tu Dios es el pecado de la Biblia. Desde el corazón de los seres humanos tomó la decisión, determinó para dejar a Dios y aceptó la oferta de Satanás. Desde su corazón, cuando dejó a Dios, aceptó a Satanás, es el pecado. Como la consecuencia del pecado, los delitos empiezan a suceder en nuestras vidas. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión del Adán, el cual es figura del que había de venir. Ya fíjense aquí que dice, versículo 12 habló del pecado que entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los seres humanos. Pero versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión del Adán, el cual es figura del que había de venir. En el versículo 12 habla del pecado. En el versículo 14 habla de la transgresión. Entonces, la Biblia diferencia claramente el pecado y la transgresión. Nunca nosotros hemos participado en la transgresión de Adán y Eva. De la manera que ellos, como pecaron, el hecho que Adán y Eva comieron el fruto prohibido, nunca hemos participado en aquella transgresión. Pero cuando Adán dejó a Dios, el pecado entró al mundo y por el pecado vino la muerte. La muerte pasó a todos los seres humanos. Entonces, todos los seres humanos, desde cuando nacimiento bíblicamente, están muertos para con Dios. Somos muertos. Entonces, la transgresión es la consecuencia. El pecado es equivalente de la raíz de un árbol.
O sea, la transgresión es equivalente del fruto de un árbol. Y por el pecado en nuestra vida cometemos diferentes delitos. Así la Biblia nos explica muy bien. El pecado y la transgresión es diferente. Entonces, bíblicamente vamos a pensar, un niño recién nacido, ¿es pecador? ¿Un niño recién nacido es pecador? Él todavía no tiene suficiente voluntad, suficiente fuerza para participar en cometer alguna transgresión. Pero eres pecador. Desde cuando nacimiento está apartado de la vida eterna, de la justicia de Dios, está muertos. Entonces, a causa del pecado heredados, conforme a su crecimiento, mientras tanto que se estira su cuerpo, se transforma. Cuando libremente puede expresar su voluntad, cuando libremente puede ejecutar todo lo que quiere hacer, empieza a cometer diferentes transgresiones. Entonces vamos a pensar, las personas que desde cuando nacimiento así nacen, aplicar a ellos una educación, hará o no hará, hará o no hará, ¿realmente podrá llevar un buen resultado? Imposibles. Nunca puede cambiar radicalmente. Nunca puede ayudar a aquella persona que realmente que tenga cambio en su vida. Sino solamente podrá obtener mucha ciencia, mucho conocimiento sobre el bien y el mal, pero nunca puede cambiar a su origen. Entonces, solo puede obtener una hipocresía nada más. Entonces, la gente educada, según el punto de vista de la educación del mundo, la gente educada, estar educada para Dios es una falsa justicia, una hipocresía nada más. O sea, solo superficialmente vestirse de las justicias, pero nunca puede cambiar su origen, de dónde viene, cómo es. Por eso este sistema de educación falla y fracasa, nunca puede cambiar a los jóvenes. Yo con la ayuda de Dios, por las Santas Biblias, a mis jóvenes que se acercan a mí, con la ayuda de Dios, lo que yo anhelo en gran manera, que Dios me ayude para poder explicar, transmitir a ellos sobre el origen nuestros. Y trato de ayudarle, que oro para que Dios le ayude, que lo más antes posible pueda conocer a su límite. Por conocer a su límite, saber conectarse con la fuente de la fuerza, con la fuente de las justicias. Por medio de este descubrimientos, por conocerse a sí mismo realmente, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy? Por conocer a su límite, no se confíe en sí mismo, sino que sepa confiar en Dios, acudir a la ayuda de Dios, recibir el Espíritu de Dios, recibir la guía del Espíritu, la guía de la Santa Biblia en nuestra vida. ¿Qué pasa? Es la única manera que el ser humano puede prevalecer a la fuerza de pecados. Cuando aquella fuerza se conecta conmigo. Pero el sistema de educación de este mundo totalmente está en contra. ¿Cómo enseñas? Tú tienes que creerte en ti mismo. Crees en ti mismo. Tú confías en ti mismo. Tú puedes. ¿Sabes que por qué no pudiste? Porque te faltó más esfuerzo. Esfuérzate, sé fuerte. Algún día tú podrás alcanzar a la perfección. ¿Qué pasa? No le ayuda. Dios que quiere enseñar a nosotros por medio de este descubrimiento sobre mi origen. Darse cuenta, desde cuando mi nacimiento estoy muerto. Estoy muerto hacia Dios. Yo no puedo. Uno cuando deja de manejar su vida por sí misma, sino
permite que Dios le dirige. Permite que el Espíritu Santo le ayude. Él puede llevar una vida triunfante, una vida muy diferente, la vida que realmente prevalece a la fuerza del pecado cuando Él confía en la fuente de justicia, es el Señor Jesucristo. Pero si confía en su propia persona, nunca puede prevalecer a la fuerza del pecado. Vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 1. Versículo 15. Santiago capítulo 1, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí Santiago capítulo 15, capítulo 11, versículo 15, nos describe muy bien qué es el pecado, qué es la transgresión. Entonces el origen del pecado es una concupiscencia, o sea, la codicia, por no conocerse a sí mismo que es una criatura, querer ser igual al Creador. El pecado originalmente es un tipo de codicia, que un estilo de concupiscencia. La Biblia nos dice que no tuviera el concepto más alto que sí, tener el concepto más alto que sí es el pecado. Siendo una criatura, piensa de una manera desmedida. El querer ser igual a Dios. Aunque Dios nos cubrió con la honra, con la gloria, nos dio todo lo que se necesite. Pero en vez de aprovechar el regalo de Dios, tener un concepto más alto que sí, no conocerse a sí mismos, es un tipo de concupiscencia, un tipo de codicia, la codicia que Adán y Eva concibieron. Quisieron ser igual a Dios. Ese es el origen del pecado. Como la consecuencia del pecado que han concebido, cometieron transgresiones. Entonces, la Biblia nos habla bien claramente el origen del pecado, el concepto del pecado, la relación entre el pecado y las transgresiones. Estamos haciendo un descubrimiento. Nosotros estamos vendidos al pecado. Desde cuando nacimiento somos pecadores. Por eso a nosotros aplicar una educación hará, no hará, totalmente es inútil. Yo tengo mi propia voluntad. La Biblia nos explica sobre el sueño del pecado, el deseo del pecado. ¿Sabe qué sueño tiene el pecado? Cada alma que tiene el pecado en su corazón, ¿qué sueño tiene? ¿Qué deseo tiene? El querer hacer el bien. Cada alma que tiene pecado en su corazón tiene el querer el bien. Que el querer el bien. Pero tenemos que entender bien por qué tiene el querer el bien, porque no lo tiene. Si nosotros tenemos el bien, ¿para qué tendríamos el querer el bien? Solo el hacer el bien haríamos. Pero nosotros tenemos el querer el bien. Por tener el querer el bien nos ilusionamos como tuviéramos el bien. Alguna persona que se le cree buena, ¿por qué razón? Yo quiero el bien. Yo quiero el bien. Yo quiero hacer la vida conforme a mi conciencia. Yo quiero ser un ejemplo. Por tener el querer el bien, él cree que él tiene el bien. Pero la Biblia no está de acuerdo. Ya vamos a ver el libro del Génesis capítulo 4.
Génesis capítulo 4, versículo 7. Si bien hicieres, no será enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo estos, a ti será su deseo, y tú enseñorearás de él. Aquí cuando Dios maldice a Caín, a él le habla sobre el deseo del pecado. En el corazón de Caín había el deseo del pecado, el hacer el bien. ¿Por qué Caín ofreció una ofrenda que Dios nunca pudo aceptar con agrado? Algunos pastores tuercen la Santa Biblia como malinterpreta. Adán sabe que ofreció una ofrenda de la segunda, tercera de calidad. Pero Abel ofreció, aunque es un cordero de la primera. Por eso Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero la ofrenda de Caín no aceptó, dice. Pero esto no tiene ninguna base bíblica. ¿Y por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? La respuesta está escrita en el libro de Génesis capítulo 3. A causa tuya la tierra será maldecida. Dios maldijo la tierra, maldijo el sudor del hombre. Tú labrarás la tierra, pero la tierra te producirá cardos y espinos. Tú con el sudor de tu vida vivirás, pero la tierra no te dará la respuesta que tú esperas, sino que cardos y espinos. Por tu causa, a causa del pecado, está maldita. Luego Dios, antes de echar a Adán y Eva desde el huerto del Edén, Él hizo túnicas de pieles. Entonces, el libro del Génesis capítulo 3, cuando apenas ingresó el pecado, luego se manifiesta la religiosidad. Que Adán y Eva, por medio de una obra religiosa, trata de cubrirse, que trata de cubrir sus vergüenzas, sus culpabilidades. Allí nace el inicio de la religión. La religión, ¿de dónde nace? Por la desconfianza, por el pecado nació la religión. ¿Cómo nosotros bíblicamente podemos hacer diferencia entre diferentes religiones creadas por las voluntades humanas y la verdadera creencia que Dios dio? Todas las religiones cuyo contenido principal, la obra humana. Si tú te portas bien, si tú fueras buenos, si tú no pecas, Dios te bendice. Adán y Eva, después de haberse caído en pecado por la incredulidad, por la codicia, ellos cuando conocieron que estaban desnudos, ¿qué quiere decir? Les ingresó la conciencia del pecado. Cuando ingresó a ellos la conciencia del pecado, cuando sintieron la culpabilidad, Adán y Eva, ¿qué han hecho? Se escondieron. Cuando Dios los llamaba, se escondieron. Luego cuando Dios seguía llamándolos, que ellos que se sintieron muy difíciles, ¿qué hicieron? Al principio, con algunas hojas, taparon a sus cuerpos. Pero la Biblia dice entre diferentes hojas, con las hojas del higo. La hoja del higo se parece un montón a la palma humana. ¿Conocen higo ustedes? ¿Cómo es el diseño de la hoja del higo? Se parece al palma humana. Juntando palmas, símbolo de la palma humana, la mano humana, juntando las palmas, tratar de tapar mi vergüenza, mi conciencia del pecado. Es la religiosidad. Ese legalismo proviene de la desconfianza. Anteriormente, para Adán y Eva, la conexión que tuvieron con Dios, Dios mismo fue la justicia de ellos, Dios mismo la santificación de ellos, Dios mismo la justificación de ellos, Dios mismo era la sabiduría de ellos.
Pero ya que se separaron de Dios, les ingresó la conciencia del pecado. Es cuando se sintieron la culpabilidad por medio de una obra religiosa, pero por motivo de estar separado de Dios. Por medio de algunas obras propias, quieren restaurar su relación para con Dios. Esa es la religión. Entonces, el primer vestido de la historia de Biblias, delantales de hojas del higo, fue un perfecto vestido. Al principio, con las hojas mantenían con cada pieza de hoja cubriendo el cuerpo. Muy pronto ellos se sintieron incómodos. Ay, no, ni siquiera podemos movernos, me siento incómodo. Les vino otra idea. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece a Adán? Cada hoja perforando con algún tallo de la planta, bien flexible, bastante resistente, coserlas, juntarlas. Ya empiezan a juntar las obras humanas. Juntarlas hizo una ropa. Aquella ropa representa la justicia humana. La justicia según las obras de la ley. Aquel vestido fue perfecto para que ellos en cualquier momento se presentaran delante de la presencia de Dios. La hoja caída del tronco principal bajo el sol con el tiempo se reseca, se marchita. ¿Qué pasa? Cada hoja, cada pieza con el tiempo, con el paso del tiempo se marchitaba, se resecaba, se caía. Entonces algunos sitios se encontraban descubiertos. La Biblia que quiere enseñar a nosotros, la justicia humana es falsa. La justicia humana es momentánea. La justicia humana no es permanente. Sería, mejor dicho, la justicia humana es un sentimiento momentáneo. Algunas personas, por sentirse algo al ver a un vecino necesitado, dice, tal vez no tengo yo el bien porque me compadezco de él, dice. Yo me compadezco de ella, como quisiera aprenderlos. Cuando yo era un adolescente, alguna vez yo soñé, cuando yo sea grande, adulto, me voy a casarme con una chica discapacitada para hacerle su vida feliz, yo dije. Yo ofrezco mi vida, mi corazón se llena del espíritu de un héroe, de vanagloria del mundo. Yo cuando sea grande voy a casarme una señorita discapacitada. Y luego hacerle una vida feliz, hacerle sentir feliz. Después de haber pasado mucho tiempo, Dios me casó con una mujer sana. Me quejo de ella muchas veces. Muchas veces. Bien sobrados, bien gordos. La justicia humana según la Santa Biblia, alguna persona así lo hace. Si pudiera hacer, no sería su propio corazón, sino un corazón muy especial que Dios puso en él, pero no es su propio corazón. Alguna persona si pudiera criar bien un hijo adoptivo, realmente como si fuera su propio hijo, no sería el corazón humano. Dios lo ayudó, en él puso un corazón especial. Por eso a uno que no es suyo propio, pero lo puede amar como lo suyo propio. Pero según nuestro corazón propio, nunca nosotros podemos mantener una verdadera justicia permanente, sino una sensación, un sentimiento momentáneo. O sea, al momento se conmueve mi corazón viendo una película, quiero llorar, quiero defender a un actor de la película. Eso no es la justicia. Entonces, aquel delantal hechos de hojas del higo representa la justicia humana, la justicia según las obras de la ley. Pero la Biblia que dice, cuando Dios llamó a Adán,
Adán, ¿cómo contestó? Cuando oí tu voz, tuvimos miedo porque estuvimos desnudos. Ahí está la verdad. Cuando Adán oyó la voz de Dios que lo llamaba, ¿realmente estaba desnudo? No, estaba vestido. Cuando Dios lo llamaba, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Adán ya hizo un delantal hecho de hojas del higo, no estaba descubierto, sino estaba cubierto. Sin embargo, cuando sintió la presencia del Señor, delante del Señor, ¿cómo confiesa? Cuando oí tu voz, tuve miedo, porque estoy desnudo, dice. Entonces, la Biblia nos habla bien claramente, si nosotros dependemos nuestra propia justicia, dependemos de la justicia legalista. Tal vez ante los demás seres humanos sí valen, sí funcionan, pero cuando siente el llamado de Dios, cuando nos acercamos ante la presencia de Dios, nuestra propia justicia como nunca hubiese existido, me puede traer la libertad delante de la presencia de Dios. Cuando oí tu voz, tuve miedo porque estoy desnudo. Después que Adán y Eva entendieron la inutilidad de las obras humanas, símbolo de las obras de la ley, un tipo de ley, cuando se rindieron, ya no podemos más, ya cansado. Adán, Eva, ya basta, ¿tú no estás cansada? ¿Cuántas veces tú repites cambiar de hoja y piezas? Vuelve a caerse, vuelve a querer secarse, marchitarse. ¿Ya no está cansada? Allí, como Jesucristo dijo, todos los que estáis cargados, cansados, venid a mí, yo os haré descansar. La justicia humana nunca nos puede traer el descanso. La justicia humana nunca puede traer la reconciliación para con Dios. Siempre hay conciencia del pecado, acusaciones. Cuando Adán y Eva no pudieron más, antes de que los echara fuera del huerto de Edén, Dios tuvo misericordia de Adán y Eva. Adán y Eva anuncia el evangelio. Viendo a la serpiente, o sea, no a la serpiente, sino el espíritu que está apoderado de este animal, entre tu simiente, la simiente de mujer, pondré enemistades. La simiente de mujer romperá tu cabeza. Tu simiente morderá su calcañar, a su tobillo. Le causará algún estilo de la muerte físicamente, pero él romperá tu cabeza. Según el concepto bíblico, ningún ser humano después de Adán y Eva, la Biblia considera como el hijo de la mujer. Todos los descendientes llama hijo de Adán. El Adán, cuyo nombre significa hombre, o sea, humano. Bíblicamente todos los descendientes de Adán y Eva, la Biblia considera como hijo del hombre. Pero Dios especificó la venida de un hijo muy distinto. La promesa, la simiente de la mujer. Vendrá el hijo de la mujer. Está en contra de la filosofía de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Un hombre realmente es un hombre de sangre y carne, no tiene ninguna relación con Adán. Eso quiere decir. Vendrá un hijo de la profecía. Entonces los estudios de la Biblia querían descubrir qué significa la simiente de mujer. Durante miles de años ellos estudiaron. En el tiempo del profeta Isaías, Dios mismo lo especificó. He aquí vienen los días. Una virgen concebirá a un hijo. Será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. El príncipe
de la paz. ¿Quién es entonces la simiente de la mujer? Es el Mesías. Dios ante Adán y Eva, en la presencia de ellos, anunció el Evangelio. Vendrá el hijo de la profecía. Cuando venga el hijo de la profecía, tú de alguna manera le causarás la muerte, una muerte física. Pero él, aprovechando aquella muerte, romperá a tu cabeza. Y también a Adán y Eva, Dios enseñó sobre un nuevo vestido. Pieles de túnicas de pieles. Una diferencia entre una túnica de hojas de higo, que túnicas de piel enseñó una tabla de Dios. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado no es esfuerzo. La paga del pecado no es lágrima. La paga del pecado no es una larga oración. La paga del pecado para Dios, el único trato que merece al pecado, la muerte. Y Adán y Eva recibieron una instrucción: sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Adán y Eva, de parte de Dios, recibieron una instrucción, o sea, una evangelización. Adán y Eva, cuando les nacieron sus hijos, muchas veces les compartían. Imagínense, en aquel tiempo no había televisión ni internet, tampoco periódicos. Adán y Eva, en cada noche con sus hijos, ¿qué habrán hecho? Contar las historias, evangelizar a ellos. Pero con el tiempo, los dos hijos de Adán, con el paso del tiempo, van creciendo. Cuando ellos sintieron la necesidad de ofrecer una ofrenda para la reconciliación para con Dios, porque ellos también son pecadores. Abel, porque entre diferentes ofrendas, un cordero ofreció a Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11, por la fe Abel ofreció una ofrenda más excelente que la ofrenda de Caín, dice. No dice por el esfuerzo, no dice por el pan, sino por la fe. Para que haya una fe debe haber el objeto de la fe. Para poder creer, debe tener en qué creer, un objeto, pero por la fe. Entonces, Abel tenía algo en qué creer. Era el anuncio de sus padres. Por la fe sobre el vestido que Dios ha dado, la paga del pecado, el derramamiento de la sangre. Por la fe ofreció una ofrenda más excelente que la ofrenda de Caín. Como algunos pastores que no tienen la práctica de la lectura bíblica tuercen el significado de la Biblia, malinterpretan. Tal vez así cuando enseñan podría provocar a los miembros de su iglesia que metan en la caja de ofrenda mayor cantidad de ofrenda. Sería una estrategia humana. Realmente por el esfuerzo Dios no aceptó a Abel. Caín no es así, sino él desobedeció al santo evangelio del Señor Jesucristo. Dios dijo: a causa tuya, a causa del pecado, la tierra está maldita, dijo. Pero él ofreció productos de la tierra, dice. Productos de su propio sudor, el legalismo. Entonces la Biblia nos relata una larga lucha, la historia entre el evangelio contra el legalismo. Desde la antigüedad, los fieles seguidores del legalismo han sido opositores del santo evangelio de la fe, santo evangelio de la gracia, hasta la fecha de hoy.
todos los tiempos humanos, los que mataron a los profetas, hasta incluso mataron al Cristo, nunca fueron gente atea, gente pecadoras moralmente, sino el grupo élite de cada siglo son maestros religiosos. Mataron a profetas, mataron a todos los siervos de Dios, los legalistas. Hasta la fecha de hoy, los que realmente se oponen contra el evangelio no son jóvenes ateos a causa de ignorancia por no conocer la Santa Biblia, sino los que se creen como fieles siervos de Dios, pero son legalistas, son verdaderos enemigos del santo evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Es una cruel realidad. Por eso Abel llegó a ser el primer mártir de la fe. Recibió un testimonio de que él era justo. Siendo naturalmente un hombre pecador, recibió un testimonio que él era justo por la ofrenda mediante la fe que ofreció, porque él confió en la obra redentora del Señor Jesucristo por medio de una sombra. Dios le dio un testimonio: eres justo. Pero Dios ahora habla con Caín. ¿Por qué tú estás molesto? Caín, ¿por qué tú estás enojado? Tengo la razón. Yo tengo la razón. Mi ofrenda era mejor que la ofrenda de Abel. ¿Por qué no me aceptaste? ¿Por qué me rechazaste? Dios que le dice: en ti hay el deseo del pecado. El deseo del pecado, ¿qué es el deseo del pecado? El querer el bien. El deseo del pecado, el querer el bien, pero no el hacer el bien. El pecado se disfraza del bien. Por eso algunas personas se sienten confundidos. Siendo un hijo de Adán, se cree bueno. ¿Cuál es la razón? Porque quiere el bien. Por tener el querer el bien, ¿realmente eres bueno? Por tener el querer el bien, ¿eres bueno? No, nada más que el deseo del pecado, el querer el bien. Lo que realmente en él habita es el mal. Eres pecador. Por falta de tiempo no puedo buscar más, pero Génesis capítulo 21, versículo 8 y 9. Ismael, símbolo de la obra de la ley, porque Abraham, cuando se debilitó en fe, tomó una esclava egipcia, mitad su propio esfuerzo, mitad la promesa, tuvo un hijo, el cual es Ismael. Ismael representa la justicia humana. Luego nace Isaac, 100% el hijo de la promesa, 100% de la fe, 100% de la gracia. Entonces Ismael, que aparentaba como amar a su hermano menor, pero un día cuando Isaac, que fue destetado, hizo una gran fiesta, escondidamente Ismael se acercó a Isaac, se burló de él. La Biblia que quiere explicar a nosotros, la obra humana, la justicia humana es la peor enemiga de la justicia de Dios mediante la fe. Después Sara lo vio, insiste a su esposo: echa la esclava, el hijo de la esclava de la casa. Dios finalmente le autoriza: echa de tu casa la esclava, el hijo de la esclava, la obra humana, la justicia humana, echa de tu casa para que por la fe en la gracia del Señor Jesucristo reciba la herencia, el Espíritu Santo. Aunque quisiera buscar unos versículos más, pero por esta falta de tiempo no puedo, creo que debo terminar. Un día rey David cayó en adulterio, mejor dicho, violación, abuso de la posición. Después rey David hizo una oración de confesión,
Pero la oración de David es muy diferente que la confesión de los cristianos del tiempo moderno. Nunca él confesó las transgresiones que él había cometido. ¿Cómo confesó? En mi maldad he sido formado. Mi mamá en su pecado me ha concebido, que en mi maldad yo he sido formado. ¿Qué confesó a Dios? Dios, lo que yo hice no fue un error. Lo que yo hice, esa persona soy yo. Siendo una persona tan miserable, si en mi vida yo hubiese podido hacer algo bueno para ti, fuiste tú. Fuiste solo tu gracia. Cuando tu gracia no me toma, tu espíritu cuando no me controla, cuando David se encuentra descubierto de la guía del Espíritu Santo, cuando el corazón se enaltece, lo que David puede hacer nada más que estos. Nunca hizo un arrepentimiento de algunos delitos, errores que él había cometido, sino un arrepentimiento fundamental. Señor, así soy yo. Mi mamá en su maldad me concibió. En mi pecado yo he sido formado. Yo soy pecador. Si no fuera por tu espíritu, si no fuera por tu redención, no tengo la alternativa de poder ser salvo, poder llevar una vida triunfante. Imposible. Vamos a ver Salmos capítulo 65, versículo 3. Salmos 65, versículo 3. Versículo 3 voy a leer. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Ya aquí rey David, siendo inspirado, tomado por el Espíritu del Señor Jesucristo, habla, dialoga con el Señor Jesucristo. ¿Por qué tú tienes que venir? ¿Sabe que por qué tú tienes que morir? ¿Por qué tú me tienes que perdonar? La razón. Las iniquidades prevalecen contra mí, Señor, dice. Señor, las maldades, las iniquidades prevalecen contra mi persona, aunque tenga la voluntad. Quiero el bien, pero no tengo el hacer el bien. Por lo tanto, la única manera de la salvación sería por tu obra redentora, mediante la fe en su obra redentora, no por mi propia obra. Amén. Ustedes quieren tener una vida triunfante, una vida realmente cambiada, dejen de depender de sus propias obras. Dejen de depender de sí mismo, sino depender del Señor Jesucristo. Depender de la obra del Cristo, depender de la guía del Espíritu Santo, entregarme como un instrumento a la justicia para que el Espíritu Santo me tome. Entonces yo puedo llevar una vida muy diferente. Pero cuando yo quiero tomar el control de mi propia vida, yo no puedo prevalecer contra las iniquidades. Las iniquidades prevalecen contra mi persona. Por último, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 24. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 24. Si lo tienen voy a leer. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Alguna vez ustedes no han tomado una determinación para no hacer lo que aborrecen? Que a lo largo de sus vidas alguna vez no han tomado esta decisión, determinación. Ya no voy a hacer la tontería que siempre yo cometo. ¿Pudieron dejarlo?
imposibles. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué quiere decir? Si yo hago lo que no quiero, si yo no puedo hacer lo que aborrezco, si hago lo que no quiero, yo ahora apruebo. La ley es buena, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, tú tienes la razón. Por medio de ti, nosotros podemos adquirir el conocimiento del pecado. Tú tienes la razón, yo soy pecador, yo no puedo cumplirte. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien, o sea, el deseo del pecado está. El querer el bien, ¿qué versículo es? 18. Entonces, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entiendan ustedes. Ustedes tienen el querer el bien, pero no tienen el hacer el bien. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Es una situación que solo debe aceptar ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Todos los santos de la Biblia meditaron muchos tiempos, estudiaron mucho tiempo sobre el bien y el mal. Llegaron a un solo mismo resultado. Yo soy vendido al pecado. Por mí mismo no puedo cambiar mi vida. Por lo tanto, a los hombres de esta condición, darle alguna ley inútil, darle algún legalismo inútil, nunca le puede cambiar. Hoy la historia de mujer samaritana que relata a nosotros, siendo una ciudadana de Jerusalén, siendo una persona instruida por la ley, porque adulteró, sabiendo cuál sería la consecuencia de adulterio, porque adulteró. Ella no lo quiso, pero no pudo. Entonces nosotros necesitamos la salvación. Hoy hasta aquí compartimos. Vamos a orar al Señor para terminar.